Muy bien, entonces, ahorita me indican si se logra ver bien y no hay inconveniente con referencia a nuestra sesión del día de hoy. Por favor, ¿me confirman si se logra ver por el chat de repente? Muy bien, muchas gracias, Lendy, por tu respuesta. Muchas gracias, Marcos, Karen. Muy bien, Ángel. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la confirmación. Muy amables. Listo, entonces ya tenemos la confirmación, no hay ningún inconveniente. Entonces, viendo ya que la sesión se ha cargado de manera correcta, muchas gracias con todo por su gentil respuesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos a poder compartir la siguiente información. Gracias con todos. Vamos a compartir una temática el día de hoy importante, puntual, ¿no? Probablemente es un tema que también, ¿no? Se puede ver en diferentes sesiones, en diferentes componentes, ¿no? A veces esta temática es muy amplia, ¿no? Para poder tocarla de repente en un solo material audiovisual, como es esta diapositiva, pero hemos tratado de sintetizar toda la información relacionada y referente con el monitoreo ambiental de la calidad del agua, el tema de los efluentes, valores máximos admisibles, y también darles algunos alcances, y eso al cierre de la sesión, sobre lo que ha sucedido, ¿no? Con este tema que estoy seguro que muchos de ustedes lo han seguido con bastante interés, ¿no? Por este tema del derrame que hubo justamente a nivel del terminal número 3 de la refinería La Pampilla, ¿no? Derrame de hidrocarburos en cuerpo de agua superficial. Ya estamos hablando del agua de mar, ¿no? En este caso, y que obviamente, como todos ustedes conocen, nos ha significado un gran daño al litoral, gran daño a las playas que ya habiendo pasado prácticamente casi un año, todavía las aguas no han logrado depurar completamente y también las actividades y todo lo que ha podido desarrollar la empresa no ha logrado depurar de manera adecuada todavía estas condiciones de calidad ambiental que tenían anteriormente a este derrame en las zonas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, ¿no? Todavía hay concentrados, gran concentrado de hidrocarburos y obviamente eso de aquí limita el accionar, limita el tema de salud pública, limita la salud no solamente de las personas, sino de la flora y de la fauna. Y obviamente lo que hemos compartido con todos ustedes y que estoy seguro todos conocen es la pérdida también económica que ha habido por el tema de actividades que habían de pesca, turismo, entre otros tipos de actividades en dicho lugar, ¿no? Es por eso que la temática del monitoreo de calidad del agua es muy importante y también es necesaria, ¿no? Porque vamos a requerir de una u otra manera, de una manera obligatoria, ¿no? Poder conocer cuál es su concentración de contaminantes, tanto a nivel de calidad, tanto a nivel si es que tuviésemos un vertimiento, algún tipo de repente de descarga, ¿no? Una industria, ya sea una empresa, ya sea entre otros, ya sea en el mar o un cuerpo de agua superficial, o también hasta cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Acuíferos, también podemos tener estos efluentes que se generan por parte de rellenos sanitarios, el relleno de seguridad, entre otros, que también son denominados como lixiviados, ¿no? En donde tendríamos dos matrices, probablemente contaminación o de transporte, no solamente el agua, sino también los suelos, ¿no? Y ahí se desprenden bastantes alcances y bastantes aristas que obviamente el día de hoy vamos a tratar de informar, y también los famosos valores máximos admisibles para aquellos que de repente no lo conocen o no están familiarizados con este término. Estos son los valores que debe cumplir todo tipo de descarga que se emite a un alcantarillado que es administrado por una empresa de saneamiento justamente del sector justamente de agua potable o de alcantarillado, ya sea para caso de Lima, conocen ustedes muy bien Sedapal, si hablamos en Piura, la EPS Grau, ¿no? Empresa prestadora de servicios y saneamiento, ¿no? Para el caso de la selva, ¿no? Entre otros tipos de entidades, ¿no? Que tenemos a lo largo de todo nuestro país, ¿no? Y obviamente los BMA son de obligatorio cumplimiento a partir de una normativa del año 2020, ¿correcto? Muy bien. Entonces, procedamos con nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos diferentes tipos de imágenes, ¿no? Es importante dar algunos alcances relacionados con el monitoreo de calidad del agua porque de una u otra manera el monitoreo se ejecuta de manera siempre a nivel de campo, o sea,
Es decir, uno no puede determinar la calidad del agua a nivel de gabinete. Probablemente uno pueda modelar, probablemente pueda uno obtener ciertos tipos de datos o información, ¿no? Que puede servir de repente para tener algunos datos referenciales, más no si es que yo no hago una evaluación de campo, un monitoreo propiamente dicho, y obviamente un muestreo a lo largo de un plan de monitoreo ambiental, ya sea de seguimiento y control, ya sea para una línea de base, ya sea para determinación justamente de la contaminación por un derrame o por un accidente, ¿no? En este caso, por una emergencia ambiental, o entre otros tipos de características que podrían darse, que podrían tenerse, ¿no? Y que lastimosamente, estimados alumnos, colegas, compañeros, se han sucedido y, por ejemplo, se activan quebradas como en la imagen de la parte inferior derecha, en donde vemos que el OEFA está haciendo un muestreo, ¿no? Ese personal tiene un chaleco del OEFA y está realizando la toma de muestra, identificando, ¿no?, la concentración de contaminantes y ver si es que están cumpliendo no solamente los límites máximos permisibles, sino el estándar de calidad ambiental, y si estuviesen superando, obviamente, tomar las medidas del caso para poder minimizar dicha concentración de contaminantes. ¿Correcto? Muy bien. En función a ello, para ello también, como pueden ver en la imagen de la parte superior izquierda, también tenemos una actividad que se realiza muchas veces con la población, el cual es denominado el monitoreo ambiental participativo, ¿no? Y en este caso, dentro de este monitoreo participativo, se ha tenido en consideración a la población para el desarrollo de la toma de muestra, ¿no? Y obviamente ellos también, por su parte, harán ciertas evaluaciones ambientales ante un laboratorio acreditado para ver si lo que está reportando la empresa ante, en este caso, ahí me mencionan, no, es la parte superior, inferior derecha, estimado Glauber, ¿sí? Es la parte inferior izquierda, perdón. Bueno, yo lo veo así, parte inferior izquierda. En este caso es el participativo. Ahí vamos a tocar después el de lado, ¿sí? No hay problema. Como mencionaba, ¿no? En este caso, ahí vemos directamente al personal, o bueno, las personas directamente han tenido previamente algún tipo de capacitación, ¿no? Para poder hacer el llenado de las cadenas de custodia y obviamente para que el muestreo tenga la validez que establece el protocolo y con ello obviamente sea trasladado para los análisis y contrastar, ¿no? Si es que lo que está reportando la empresa está dentro de lo real, ¿no? Lo que iba a ejecutar en este caso la entidad, ¿correcto? Muy bien. Y a partir de ahí también podemos ver en una de las imágenes, ¿no? En este caso, de la parte superior izquierda, ¿no? Ahí sí tenemos justamente personal de la Autoridad Nacional del Agua con su equipo técnico realizando monitoreos no tanto del aspecto ambiental, sino también puede ser físico-químico, ¿no? Para poder conocer solamente el control de contaminantes, dispersión, caudal, ¿no? Ciertos componentes físicos que no necesariamente tienen que ver con la parte física, perdón, química, sino que probablemente la parte física y algunas evaluaciones, se puede decir, superficiales, puntuales, ¿no? Que no necesariamente tienen la eficiencia con la cual se evalúan dentro de un instrumento de gestión ambiental. Puede ser idéntico, puede ser igual, lo pueden hacer, ¿no? Pero esto depende mucho del objetivo del programa de monitoreo con el cual se esté tratando. Muy bien. Y obviamente en la parte inferior, parte superior derecha, un personal que está realizando una evaluación de campo, ¿no? Como pueden ver, está incluyendo, bueno, sumergiendo un termómetro, ¿no? Que se utiliza para tomar las muestras de concentración, en este caso de temperatura, en el sistema, y con ello tener algún alcance o evidencia de la concentración que hay a nivel del sistema, ¿no? De este cuerpo de agua léntico, ¿no? Que se ve por imagen nada más muy eutrofizado, probablemente las temperaturas sean más elevadas de la temperatura ambiental. Es una probabilidad por las características y condiciones que se han logrado identificar. Muy bien, con ello vamos a poder identificar y vamos a poder conocer dentro, ¿no?, de este primer punto, ¿no?, de nuestra sesión, obviamente, todo lo que corresponde al marco legal de la calidad del agua en nuestro país, ¿correcto? El marco normativo, qué normativas, qué alcances utilizamos todos nosotros para que a partir de ello podamos, en este caso, conocer la normativa ambiental aplicable. Primero, una pequeña reflexión que siempre es muy bueno poder tenerla en cuenta, ¿no? Por referencia al tema de calidad del agua y que obviamente debemos de manejar. Y acá un alcance, ¿no? Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos estamos haciendo nosotros mismos y a los otros.
Lo mismo aplica, ¿no? Obviamente hacia la calidad del agua. Lastimosamente, como ustedes bien saben, ¿no? Directamente la calidad del agua, si yo incluyo algún tipo de afectación, alguna concentración de algún contaminante u otro, obviamente estamos haciendo algún tipo de afectación, no solamente el tema de bosque, sino el tema de agua, el tema de aire, ¿no? Residuos sólidos, entre otros. Muy bien, a partir de ahí vamos a tener que conceptualizar un problema ambiental, que en este caso viene a ser la depredación de los recursos naturales, ¿no? En este caso, los cuales vienen desarrollando, ¿no? Como una consecuencia, el agotamiento de los recursos naturales debido al uso irracional, ¿no? Obviamente, después de esta conservación, ¿no? Que tenemos, hay un alcance que es la preservación de contaminantes, o bueno, la preservación de algunos tipos de contaminantes, en donde se va a dar un uso sostenible, ¿no? De los recursos naturales presentes dentro de nuestro alcance. ¿Correcto? A partir de ahí vamos a tener una alteración de la concentración de la calidad ambiental por introducción de sustancias o energía que vamos a tener dentro del alcance, ¿no? Generando dos aspectos. Una prevención y un control que debemos de ejecutar para mantener, se puede decir, en un nivel tolerable estos impactos ambientales negativos, ¿no? Después pasamos un poco al concepto de calidad del agua. Algo importante que se me olvidó comentarles, estimados alumnos, colegas, compañeros y demás participantes que el día de hoy nos acompañan, en que directamente, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, con toda confianza, me lo escriben en el chat, ¿sí? Y yo inmediatamente, apenas tenga este espacio, después de hablar de una lámina, voy a tratar de responderlas para que no quedemos hasta el final con las dudas, porque a veces cuando llegamos al final, a veces ya perdemos la hilación. Así que tengan toda la buena voluntad, chicos, estimados colegas, compañeros y demás. Por favor, hagan sus preguntas, déjenlas ahí, que las vamos a responder para que no se pierda esta hilación o este alcance. ¿Correcto? Muy bien. Como le mencionaba, y esto directamente, estos impactos ambientales, estas políticas de prevención nos han dado, ¿no? Como pueden ver, algunos lineamientos, algunas guías, estrategias, entre otras, y más que nada políticas, ¿no? Para comenzar, la Política Nacional del Ambiente, donde está claramente el tema de la preservación, la conservación de los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Después tenemos a nivel de agua una estrategia nacional para el mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos, ¿no? De los recursos que justamente se pueden ir generando, ¿no? Después, la política de estrategia nacional de recursos naturales que la Autoridad Nacional del Agua va a venir o viene desarrollando, ¿correcto? Y a partir de ahí vamos a tener después otra guía técnica o una documentación del procedimiento de toma de muestra de agua a nivel del mar, en playas o justamente sistema de baños para la recreación, ¿correcto? Por eso va a ser muy esencial y muy importante, ¿no? Poder contar con dichos componentes, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, estos tipos de alcances para la calidad del agua y de su mejoramiento en función a ello, ¿sí? Esto va a ser muy necesario y con ello poder tener algunos lineamientos, políticas de gestión, guías, ¿no? También protocolos, ¿no? Entre otros que ayudarán a hacer un mejor control de la calidad del agua. También a partir de ahí vamos a tener algunos aspectos ambientales que vamos a establecer, ¿no? De repente de manera genérica tocarlo, ¿no? Porque es parte del marco normativo o el marco legal. Reconoce el derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, en este caso. Además, el Estado determina una política, en este caso una política nacional del ambiente, de los recursos naturales renovables y no renovables, ¿no? Estableciendo que son patrimonio de la nación, ¿no? Y el Estado viene a ser soberano sobre su aprovechamiento. También vamos a tener un compromiso justamente para generar una conservación de la diversidad biológica, ¿no? En este caso, y de las áreas naturales protegidas. Teniendo en cuenta ello, la legislación ambiental tiene legislación ambiental sectorial, ¿no? Como ustedes ya conocen, en tema de calidad del agua también, para el sector minero, para el sector hidrocarburos, para el sector electricidad, para el sector pesquero, para la industria manufacturera, entre otros. Con un marco normativo general como la Constitución, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, después la Ley General del Ambiente, ¿no? Después tenemos la legislación ambiental transsectorial, ¿no? En este caso que aplica a todos los sectores, que viene a ser la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
la ley de recursos hídricos, ¿no? Claramente donde estamos hablando del tema claramente de agua, ¿no? Anteriormente ley de agua, pero después con el cambio normativo esta denominación se actualizó y como pueden ver, claramente tiene un marco normativo específico, ¿no? A partir de ahí, ¿no? A partir de aquí vamos a poder establecer algunos alcances de cada uno de los componentes normativos, ¿no? Pero antes voy a responder una consulta. Elías me menciona, ¿el ANA es la autoridad del agua que depende del MINAN? No, el ANA viene a ser, de los pocos obviamente, el MINAN mantiene una rectoría sobre el tema de recursos hídricos, pero no protocolos, sino más que nada normatividad sobre su conservación, sobre su desarrollo, sobre su recurso propiamente dicho, pero la administración del mismo es se puede decir, de responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua, que es un órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿correcto? En este caso, esto con respecto para poder responder tu alcance, en este caso, Elías. Y justamente ahí Glauber da un alcance más sobre el tema de a quién pertenece, muy agradecido por tu gentil respuesta, ¿no? En este caso, el ANA es un órgano adscrito, en este caso, es independiente, sí, porque tiene una presidencia, porque tiene un directorio, ¿no? Porque tiene personal y profesional, pero si hablamos jerárquicamente, este depende, en este caso, principalmente del Ministerio de Desarrollo Agrario, es decir, presupuestalmente pertenece a una cartera, así como, por ejemplo, el OEFA, el SENACE, el CENAMI, ¿no? Pertenecen al Ministerio del Ambiente, de la misma manera aplica con la Autoridad Nacional del Agua, ¿correcto? Bueno, eso para poder responder el alcance o la consulta realizada. Gracias a ti, Elías. ¿Sí? Correcto, muy bien. Ahí me mencionas a él, ID de la reunión y contraseña. Bueno, eso sí no te lo podría responder porque no lo tengo. A mí me brindan un enlace. De repente el área académica te podría dar una respuesta también por aquí, ¿no? O por interno también podrías consultarlo, me imagino, a través del WhatsApp o algún medio también de manera más directa, estimado Asael. Ahí mandaron un link, de repente esto te puede servir. Ahí justamente dieron el alcance. Muchas gracias al área académica por la gentileza. Muy bien, continuamos entonces. Como habíamos mencionado, ahí tenemos la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible, ¿no? Que habla, ¿no? Que hablamos de la definición de todo componente de la naturaleza, la cual es susceptible a ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y obviamente que tenga un gran valor potencial, ¿no? En este caso, para el mercado principalmente. ¿Correcto? A partir de ahí vamos a poder establecer directamente en el artículo 4, los recursos naturales, ¿no? En este caso, mantenidos en su fuente, sean renovables o no. Obviamente estos frutos, productos, ¿no? Son dominio de los titulares de derechos sobre ellos, ¿correcto? La Ley General del Ambiente, ¿no? Establece en este caso una normativa de octubre del año 2005, la cual derogó al Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dio algunos principios de derecho ambiental y comprende los principales contenidos de la legislación ambiental. Además, confirma obviamente un esquema institucional existente, ¿correcto? ¿Y cuáles son estos marcos normativos que más o menos fueron apareciendo y que están relacionados con la temática de calidad del agua? Por ejemplo, la Ley General de Salud, donde habla justamente en su artículo 107, que el abastecimiento del agua, el alcantarillado, la disposición de excretas, reuso de agua servida, disposición de residuos sólidos, quedan sujetos a las disposiciones de la Autoridad de Salud competente, en este caso de IGES, ¿no? Y es por ello que salió una normativa que es la 031-2010 SA, publicado el 26 de septiembre de 2010. Después tenemos una resolución directoral, ¿no? Más o menos 160-2015 de IGES SA, el cual establece un protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, conservación, transporte, almacenamiento y recepción de agua para consumo humano. ¿Correcto? Y como les había mencionado, la normatividad ambiental sectorial apareció a partir del año 1993, regulando varios sectores, ¿no? Como minería en un primer nivel, hidrocarburos, electricidad, ¿no? En este caso, también vamos a poder tener la industria manufacturera, pesquera, transportes, agricultura y otros sectores que todavía están pendientes de ser regulados. Y aquí nos vamos a poder definir un alcance, ¿no? Un alcance sobre un componente muy importante, muy esencial, que viene a ser los famosos estándares de calidad ambiental, ¿correcto? Que viene a ser la concentración o grado de elementos
sustancias o parámetros físico-químicos y biológicos que se encuentran tanto en aire, agua, suelo y obviamente en su condición de cuerpo receptor, que no presenta, como se menciona, un riesgo significativo para la salud de las personas ni tampoco del medio ambiente. Y como LMP o límite máximo permisible, tenemos a la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físico-químicos biológicos que caracterizan a una fuente o bueno, un efluente a una emisión, ¿no? Al ser excedido, causa o puede causar diferentes tipos de daños a nivel de la salud, ¿no? Y obviamente una gran diferencia que tiene el LMP con el ECA es que el LMP es sancionable, es de obligatorio cumplimiento, siempre y cuando los tengas, ¿no? En este caso. En cambio, el ECA, si en algún momento lo superas, obviamente, si está en tu estudio ambiental, sí te van a sancionar, ¿no? Pero si es que no lo está y haces un control y lo utilizas de referencia, esto no es sancionable, pero sí es un indicador de en que algo no está yendo bien y probablemente la concentración de contaminantes es superior a la cual el ecosistema puede soportar. ¿Correcto? Y a partir de ahí, como les mencioné, ¿no? La naturaleza jurídica del estándar ambiental no es exigible, salvo excepción, ¿no? Es obligatorio en diseño de normas y también no otorgamiento de certificación ambiental si el estudio prevé con el cumplimiento del ECA, ¿correcto? En este caso, la relación entre el ECA y el MP debe guardar coherencia, ¿no? No uno va a estar en 20 y el otro va a terminar en 100, ¿no? Estoy dando datos así al aire, pero no podría tener esta concentración idéntica, ¿no? O siempre tiene que ser muy relacional. ¿Correcto? ¿Cuáles son estos parámetros para determinar la calidad del agua? Los LMPs, por ejemplo, para descarga de fluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicos, tienen un pH límite en cualquier momento de 6 a 8 y también tiene que mantenerse dentro de dicho sistema. En este caso, los sólidos de suspensión anteriormente era 50 y 25 para promedios anuales, ¿correcto? Los aceites y grasas 20, 16, ¿no? Cianuro 1, 0,8, 0,1 y entre otros tipos de valores como por ejemplo el plomo que también nos interesa, 0,2 y 0,16, ¿correcto? Todos ellos dentro del mismo alcance. Y calidad del agua dentro de la Ley General del Ambiente, que es entre comillas nuestra norma más grande, sin contar obviamente a la aparición justamente de la Constitución, en este caso, promueve la calidad de recurso hídrico, promueve el tratamiento de aguas residuales y emite las autorizaciones previas para el vertimiento de ¿qué? Aguas residuales. Tienen en cuenta que las entidades o empresas que generan estas aguas son responsables en su tratamiento, a fin obviamente de cumplir los LMPs y los ECA y los otros estándares establecidos por instrumento ambiental, ¿correcto? Y el manejo de aguas residuales servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de un tercero debidamente autorizado o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento que puedan dar. ¿Correcto? ¿Qué categorías tenemos para el ECA agua? Normalmente tenemos 4 categorías. 104 parámetros físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, microbiológicos y parasitológicos con 4 categorías para el ECA y después con ello tenemos la poblacional y la recreacional, la de extracción, cultivo y otras actividades para marino-costeras continentales, riego de vegetales y de animales y conservación del ambiente acústico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en estos momentos voy a proceder con compartir nuestro primer material audiovisual, el cual vamos a poder dar algunos alcances, algunas aristas, ¿no? En este caso, principalmente relacionadas, en este caso, con la contaminación de las aguas superficiales en nuestro país, como un diagnóstico, ¿no? Antes de tocar nuestro ECA, nuestro LMP, nuestros valores, cómo hacer un muestreo, cómo hacer un monitoreo, ¿no? Todas esas cositas, primero debemos de conocer cómo estamos, en qué momento estamos, cuál es la contaminación y obviamente este alcance va a ser importante conocer. Así que prestemos atención al material. Hola, me llamo Carlos Salva y en esta oportunidad les vengo a presentar el tema contaminación de las aguas superficiales en el Perú y sus consecuencias. Este tema tan importante para nuestro país. ¿Y por qué no decirlo? Es a nivel mundial. Como podemos visualizar, todos nuestros recursos, todas las actividades socioeconómicas están emanados, requieren el recurso hídrico para poder trabajar, para el desarrollo y para la producción.
También el recurso hídrico es indispensable para el agua de consumo humano. Todas las personas tenemos derecho de tener este recurso. Es por eso que todos nuestros recursos, todo el desarrollo, todas esas actividades, es indispensable este recurso vital, por lo que hay que cuidarlo. Entonces, ante esa importancia que tenemos que tener todos nosotros, es que la cantidad, la calidad y la oportunidad que todos debemos tener el acceso a este recurso hídrico, y también para las futuras generaciones, tiene que estar llevados de la mano, de manera íntegra. Es por eso que se tiene que tocar el manejo integral de los recursos hídricos. Desde ahí, de ese enfoque, es que tenemos que trabajar y abordar esta importancia del agua. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que observamos nosotros en nuestros ríos, en las cuencas, en nuestro territorio? Está intervenido por todas actividades antrópicas por el ser humano, que con los vertimientos de las aguas residuales domésticas, industriales y mineras, están impactando, alterando la calidad de las aguas. Entonces, esto va a tener como consecuencia un impacto. Al alterarse la calidad, entonces estamos llegando a una contaminación que todos tenemos que tener presente a este tema tan importante, el concepto de la contaminación de las aguas, que es la presencia de sustancias nocivas que están alterando la calidad normal de nuestro recurso, la cual trae como consecuencia la alteración, el perjuicio de la calidad de la vida de las personas, altera la salud de las personas y también a los animales al momento de hacer la bebida de animales. Para ello tenemos que conocer, tener presente el concepto de los estándares de calidad ambiental. En este caso que vamos a tocar, el agua, los estándares de calidad ambiental para agua. Para contrarrestar la contaminación tenemos que tener presente nuestra Ley General del Ambiente, que estipula el concepto de los estándares de calidad ambiental, que son aquellas sustancias que son medidas en el cuerpo receptor, como puede ser una laguna y también en los ríos, ¿no? Entonces, este cuerpo receptor tiene que cumplir con esos estándares de calidad ambiental para poder, digamos, no llegar a tener riesgos a la salud de las personas y también a los animales. Otro concepto que establece la Ley General del Ambiente, tenemos los límites máximos permisibles, que son exigibles a nivel nacional en su cumplimiento, donde se establece los parámetros que tienen que cumplirse y no sobrepasar esta norma para no alterar el recurso hídrico, el cuerpo receptor. Este límite máximo permisible es medido desde el efluente, de la descarga, desde el punto de descarga de las industrias, de las mineras, de todas las actividades socioeconómicas. Tenemos un vertimiento que es, ¿no?, como podemos visualizar, está descargando en un río. Y al igual como muchos otros que tenemos a nivel nacional en muchas cuencas hidrográficas. Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos que tener presente para poder normar de acuerdo al mandato en el marco de la Ley General del Ambiente? Tenemos los estándares de calidad ambiental de agua que medido en el cuerpo receptor, que tiene que cumplirse a partir del cumplimiento exigible de los límites máximos permisibles de los efluentes, de los puntos de descarga de las actividades socioeconómicas. Conozcamos el origen de la contaminación de las aguas superficiales en el Perú. Como sabemos, en todo el trayecto del recurso hídrico, en un río, por ejemplo, encontramos una serie de descargas, una serie de vertimientos. Como pueden visualizar, efluentes industriales, de algunas curtiembres, de algunas minerías, también descargas de aguas domésticas, sin tratamiento, que afectan, alteran la calidad de las aguas. Estas descargas, como hemos mencionado anteriormente, tienen que cumplir exigiblemente los límites máximos permisibles. Y ya en todo el trayecto del recurso hídrico, tiene que cumplir con los estándares nacionales de calidad ambiental para agua. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como podemos visualizar en este videíto, las personas
se retiran de sus viviendas con sus residuos, los arrojan lo más alejado de sus viviendas, en un río, lo más fácil para ellos, descargan todos sus desechos, tranquilamente se regresan a sus viviendas, muy felices y contentos de la gran hazaña que han realizado, pero sin conocer la consecuencia que está generando las personas mismas ante la contaminación de los ríos, que sin saber lo que está afectando al recurso hídrico va a llegar hacia ellos, porque una persona cuando abren las duchas, cuando abren los caños de sus viviendas, ¿de dónde creen que salen las aguas? ¿De dónde provienen? ¿No? Entonces tenemos que tener conciencia de los recursos hídricos, la vitalidad de su importancia y conservar la calidad de las aguas para poder disfrutar de ellas. Si no, no vamos a poder contar con buena calidad de agua y no que nos perjudique en la salud. ¿Cuáles son las consecuencias si estamos en contacto con un agua contaminada? Nos podemos bañar en las playas, ¿no? En los ríos también que se bañan a uno. Entonces, todas las enfermedades que pueden ocasionar estar al contacto con agua contaminada, como la conjuntivitis, las infecciones frente a unas heridas que se tuviera la persona, si ingieren también una agua contaminada, afectaría también al sistema digestivo, hepatitis, fiebre tifoidea y entre otros, tal como se visualiza. ¿Ve? Los niños son los más sensibles a esta afectación ante la contaminación de las aguas. Bien, para evitar la problemática de la contaminación de las aguas es indispensable seguir un circuito de calidad de las aguas, tener una vigilancia del inicio de la fuente de obtención del recurso hídrico, ¿no? Con los monitoreos que se realizan en los ríos, en las bahías, también para poder tener una vigilancia de la calidad de estas aguas. Otro punto, en los abastecimientos de las aguas también se realiza una vigilancia para poder distribuir una buena calidad del agua potable a toda la población. Y por último, las aguas residuales tienen que tener un sistema de tratamiento para poder cumplir con los límites máximos permisibles y poder ser descargados a un cuerpo de agua, pero también puede ser reusado para riego de áreas verdes o reutilización para el mismo proceso, en este caso si fuese a una industria o una minería, que pueden reusar el agua tratada. Actualmente contamos con una responsabilidad de las instituciones. Tenemos los límites máximos permisibles que son responsables el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, las autoridades sectoriales que exigen el cumplimiento de los límites máximos permisibles. Hay también con intervención de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, tenemos la Autoridad Nacional del Agua, ente rector en calidad de aguas, la Dirección General de Salud Ambiental, con mención a la calidad de las aguas de consumo. Actualmente contamos con unas responsabilidades para la implementación de estas normas. Tenemos para el cumplimiento de los límites máximos permisibles al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, a las autoridades sectoriales y en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Para el tema de los estándares de calidad ambiental, tenemos un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental cuyo ente rector es el UEFA, del Ministerio del Ambiente. También para el cumplimiento, vigilancia de estos estándares, se cuenta con la participación de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Agricultura, tenemos a la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud. Es por ello, tenemos aprobado nuestra norma Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, que consta de 4 categorías. Categoría 1, referente a poblacional y recreacional. La categoría 2, actividades marino-costeras. Categoría 3, riego de vegetales y bebidas de animales. Y por último, categoría 4, conservación del ambiente. Todas estas categorías están normadas para todas las aguas superficiales. Y estas aguas superficiales tienen su clasificación de acuerdo a estas 4 categorías.
¿Y quién ha aprobado esta clasificación? La Autoridad Nacional del Agua. Tenemos una norma que se tiene que cumplir en todo el ámbito de las aguas superficiales. Para poder implementar la norma de los estándares de calidad ambiental para agua, contamos con esta norma que nos especifica aquellos lineamientos que podemos utilizar para poder implementar, desarrollar el contenido de la norma. Como por ejemplo, las metodologías que se requieren para los monitoreos de las aguas, los protocolos de monitoreo que debemos utilizar. También hay algunas consideraciones que son excepciones para su implementación, como el caso de si existiera alguna inundación, como el caso si fuese también por factores naturales la alteración de los parámetros. Entonces, en base a los estudios que sean probables, que por factores naturales, es así que se considera exceptuado la evaluación de los estándares de calidad ambiental para agua. Entonces, todas estas normas, ¿no?, de los estándares, de los límites máximos permisibles, de los sectores, de todos los sectores que tiene el Perú, lo podemos encontrar en nuestra página web del Ministerio del Ambiente. Ahí pueden descargar, visualizar todo lo referente a las normas de los recursos hídricos, muy fácilmente en nuestra página web. Ante ello, les puedo mencionar que tenemos la responsabilidad todos nosotros, no solo las instituciones, todos estamos enmarcados en cuidar nuestro recurso hídrico, que es vital y necesario para el desarrollo de todas las actividades socioeconómicas, la subsistencia de los seres humanos, para la flora y fauna, y también las futuras generaciones que tienen todo el derecho de disfrutar toda la calidad ambiental que nos brinda la naturaleza. Tenemos que gozar de nuestros recursos hídricos. Gracias. Muy bien, entonces volvamos nuevamente a nuestra sección. Ya en estos momentos, después vamos a ver probablemente un par de materiales audiovisuales más, pero justamente para poder avanzar un poquito más en nuestra sección, ¿correcto? En donde vamos a poder establecer, como justamente vieron en el presente material, la gran problemática que se tiene con referencia al manejo de la calidad del agua, ¿no?, con sus sistemas, y obviamente con cada una de estas características que todavía están pendientes de poder identificar, ¿no? Nos quedamos por aquí, en donde estábamos hablando de la categoría justamente de agua, las cuales tenemos que vienen a ser 104 parámetros, ¿no? Como le dije, 4 categorías, dentro de las cuales, si uno quiere un valor muy referencial, muy útil, sería la categoría 3 y 4, aquellas que son las que más se van a aplicar dentro del desarrollo profesional, ¿correcto? En función de ello, hay un marco normativo que se ha actualizado, que en la presente material audiovisual no está, obviamente, como ven, actualizado, ¿no? En la información que han podido ver dentro del presente material audiovisual, habla de la normativa que se tenía el año 2010. Sin embargo, a partir del año 2017 salió el Decreto Supremo 003, ¿no? 004-2017, MINAN, el cual establece, ¿no?, en este caso, todos los alcances técnico-normativos, ¿no?, sobre, ¿no?, en este caso, la actualización del estándar de calidad ambiental para calidad del agua, ¿correcto? Así que eso de ahí va a ser de mucha importancia o interés que lo puedan conocer. ¿Qué es lo que trajo el marco nuevo, el marco legal versus este anterior que detalló el anterior especialista? Un total de 104 parámetros, ¿no? Cambios desde 11 parámetros, ¿no? Principalmente coliformes totales, enterococos intestinales, Escherichia coli, como pueden ver, son componentes de parámetros, en este caso, biológicos, ¿no? Se puede decir microbiológicos, los cuales han tenido cambios y ahora son mucho más específicos y más exigentes, ¿no? 93 mantienen los parámetros, ¿no? Y 11 cambios directamente para cada uno de sus sistemas, ¿no? Para ello, directamente, 6 parámetros con indicador poco representativo de definición, en este caso,
5 parámetros con inconsistencias que todavía están pendientes, los cuales son microbiológicos y físico-químicos, ¿correcto? A partir de ahí, el ECA de agua, como les había mencionado, tenemos una categoría, 2 subcategorías por la categoría 1, y dentro de las cuales estas subcategorías se dividen en la categoría A, las cuales son más que nada para el uso en producción de agua potable, ¿no? La categoría B, aguas superficiales destinadas para recreación, ¿no? Es decir, para aquellos que van a utilizar piscinas, ¿no? Hasta las famosas pochas, que en algún momento uno quisiera tenerlo para ese tipo de uso, ¿no? Categoría 2, la extracción, cultivo y otra actividad marino-costera, ¿no? En este caso, para la extracción de moluscos, equinodermos, tunicados de aguas marino-costeras, ¿no? Extracción de cultivo de otras especies hidrológicas, ¿no? Actividades marino-portuarias, industriales, por saneamiento, ¿no? En este caso, extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas, ¿no? A partir de ahí tenemos las categorías para el tema del ECA, ¿no? Como pueden ver, el agua de riego no restringido, ¿no? A bebida de animales, aguas en estado léntico, los cuales pueden ser algunos humedales, ¿no? Tenemos lagunas, ríos, ecosistemas costeros para aguas de costa, sierra, selva, estuarios o zonas marinas, ¿correcto? Aún falta regular con un marco normativo las aguas marinas con fines de potabilización, las aguas subterráneas propiamente dichas, ¿no? De origen minero medicinal, en este estamos hablando los aguas de fierro, ¿no? Aguas termales, pues todavía no están reglamentadas, ¿no? Aguas geotermales, atmosféricas y las aguas residuales tratadas justamente para reuso, todavía no tienen o una documentación específica, ¿no? Voy a resolver ahí una consulta que justamente nos menciona Elías Samuel, el cual menciona, para la producción y las industrias, en particular las bebidas envasadas, ¿en qué categoría se encuentra? Recordemos que el estándar de calidad ambiental no se evalúa propiamente para un proceso productivo, en este caso Elías, sino para lo que se encuentra a nivel del cuerpo de agua, es decir, cuando tú ya lo descargas, ¿no? Probablemente dentro del proceso productivo de estas bebidas envasadas, ya sea agua, gaseosas, agua carbonatal, lo que sea que se pueda producir, ¿no? En este caso va a tener efluentes probablemente, ¿no? De lavado de equipos, de sistemas, ¿no? Ahí estos valores tú tendrías que comparar con los límites máximos permisibles, justamente para el tipo de efluente que se está generando. ¿Correcto? Si estos están siendo descargados, no en un alcantarillado, pero probablemente en un cuerpo de agua superficial, y tú tienes todas las autorizaciones ante el ANA, ante el ALA correspondiente, probablemente en este cuerpo de agua se tendrá que evaluar a nivel del ECA, ¿no? Si es que justamente se necesita para potabilizar o lo necesitan probablemente después para riego de hortalizas o bebida de animales, entre otros. Eso va a ser muy importante que se defina en campo una vez verificado el tipo de uso de esas aguas en esa zona, ¿no? Por ejemplo, las aguas lo utilizan para regar porque encuentras un montón de chacras y al costado está esa fábrica, ¿no? Probablemente esas aguas sean de categoría número 3 para riego y bebida de animales, ¿no? En este caso. Y obviamente con ese ECA sería el componente de comparación probablemente. Y el LMP para el caso de los efluentes. Dentro del proceso productivo no entraría un estándar o un LMP, sino entraría un valor justamente de calidad a nivel de tu producción. Y esos valores obviamente lo definen un área específica dependiendo del componente químico o el componente específico que estén fabricando, ¿correcto? Espero con eso haber absuelto tu consulta, Elías. Ciro menciona, las aguas de pozo, ¿qué categoría se encuentran? En este caso, como habíamos indicado, las aguas subterráneas, ¿no? Estamos hablando de pozo, no tienen un valor de ECA, ya hicimos esa nota, ¿no? Un estándar de calidad de comparación. Pero obviamente, si tú le vas a dar un uso de estas aguas, se puede decir de subterráneas, para regar, por ejemplo, algunas hortalizas o para que algunos animales puedan consumir agua, ¿no? O tú mismo lo quieres utilizar, podrías compararlo con el ECA categoría 1 o el ECA categoría 3, ¿no? Más o menos por ahí podrían tener un alcance de monitoreo, ¿no? De validación para estas aguas subterráneas cuando las extraes de dicho pozo, ¿no? Pero con eso haber absuelto la consulta en este caso. Los ECA solo regulan aguas superficiales, correcto, muy bien, Laura, muy bien, gracias por el comentario. Muy bien, Elías, a ti, muchas gracias, me honra que me digan señor, no hay problema, con mucho gusto. Bueno, acá menciona tu dieta, estimado, basada en las aguas de pozos, un agua subterránea, aún no hay ECA. Correcto, correcto. Sí, ahí hicimos la precisión. Ahí menciona Deina, en el caso de las aguas subterráneas, si no tienen un buen control en el caso de la zona de costa, ¿qué coincidencia trae el uso excesivo?
Probablemente si estás en la costa, ¿no? Hablemos de Lima, ¿no? En la zona de Comas, Caraballo, cerca a un río, probablemente, donde hay evidencia de algunos acuíferos, ¿no? O cuerpos de agua subterráneos, perdón. Si es que obviamente tú sobreexplotas este punto y no tienes un rango de la autorregulación o la autorrecuperación de este acuífero, probablemente en poco tiempo que se puede decir este pozo sin ningún tipo de funcionamiento y lastimosamente puede afectar directamente, bueno, el volumen que puedas tener después para los usos que puedas tener este sistema, ¿no? Aparte de ello, obviamente, directamente si está muy cerca a un río, a un cuerpo de agua, o bueno, marino, probablemente pueda ser muy salado, ¿no? Eso va a depender mucho de las características del área y obviamente cuán cerca puede estar con un cuerpo de agua, ¿no? Normalmente estos acuíferos, sin ser bueno, siendo naturales, perdón, no están tan cerca de cuerpos de agua o de la parte de la costa. Pero si estamos hablando de una zona, como le dije, como Caraballo, está mucho más cerca de los ríos, ¿no? Y ahí no hay mucho inconveniente porque estamos hablando de agua dulce principalmente. ¿Sí? Espero con eso pueda haber absuelto tu consulta. ¿Sí? Las aguas de los canales, ¿quién regula? Más que regular, lo administran, en este caso, Eric. Lo administran las juntas de regantes, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos canales se utilizan, como su mismo nombre lo dice, para regar. Y obviamente aplicaría el estándar de calidad categoría 3, ¿sí? La tierra puede ceder cuando se sobreexplota un acuífero. Claro, por supuesto, Glover, depende mucho. De repente recuerda que un acuífero es una estructura interna, ¿no? Se puede decir como una cueva interna, hablando coloquialmente, ¿no? Y si tú le retiras el cuerpo de agua, probablemente esto sostenía las paredes o brindaba un tema por su volumen y su presión que se mantenga este tipo de sistemas y pueden ceder si es que se retira toda la concentración del mismo, ¿correcto? Deina menciona, en caso de los suelos, ¿qué consecuencias conlleva? Obviamente se deteriora la calidad de suelos, ¿no? Pueden infiltrarse, ¿no? De repente depende del tipo de suelo que haya, puede tener un componente húmedo, se satura, ¿no? De repente no es muy poroso, si lo es, habría que ver muchas características en este caso, Deina, pero obviamente la contaminación es algo que va a suceder. Un camal es un usuario un camal es un usuario no doméstico UND y la descarga tiene que cumplir con los valores máximos admisibles. Depende, en este caso, su dieta. Si es que obviamente tú vas a hacer esa descarga en un alcantarillado, tendrías que verificar en este caso, si es que, tendrías que verificar si es un alcantarillado, cumples o debes de cumplir los BMS. Si no, si este camal, como muchos en nuestro país, lastimosamente, descargan directamente en el cuerpo de agua, ya sea en un canal de regadío o en un mismo río, ¿no? Un riachuelo, entre otros, o una quebrada, ya sea cómo lo manejen directamente, sí tendría que cumplir MMA siempre y cuando esté descargando en una red de alcantarillado, ¿correcto? Camal, ingeniero, de los camales de animales. Sí, camal de animales, exacto. Por eso justamente estoy hablando del efluente, no hay problema. Entonces, lo fiscaliza la empresa prestadora de EPS, el operador de lanzamiento del Ministerio del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Si es que un cuerpo de agua natural de agua tendría que tener una petaria interna y así cumplir con los LMPs. En líneas generales, tu dieta lo estás planteando muy bien, ¿no? En líneas generales, eso es lo que deberías tener y obviamente tu instrumento de gestión ambiental que establezca justamente la tecnología de tapetar, ¿no? Entre otros. Así que, más o menos así como lo estás planteando, es de la mejor manera, ¿no? Si el camal va a disponer en el alcantarillado porque en la zona ya alcantarillado, con cumplimiento de BA y fiscalizado obviamente por la EPS, ¿no? Si hablamos de Lima, SEDAPAL, ¿no? Si hablamos de provincia, como ya te dije, la EPS sectorial en este caso que se tenga, ¿no? Y obviamente si es cuerpo natural, tiene que tener no solamente la PETAR, cumplir con el MP, sino también la autorización de vertimiento, ¿no? Que te brinde el ANA, el instrumento de gestión ambiental, entre otros tipos de requisitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, gracias por sus consultas, estimados alumnos, compañeros y colegas. Espero también haber resuelto las preguntas. Muy bien. En ese sentido, como iba a mencionar, los LMPs tienen unos criterios para su formulación. El criterio de prevención, la gradualidad para la aplicación, la protección a nivel de la salud humana, la promoción de actividades productivas mediante el desarrollo sostenible, ¿no? Tecnología disponible, la concordancia con otros instrumentos de gestión ambiental, qué condiciones o características deberá de cumplir este sistema de vertimiento, ¿no? Para ello, obviamente, esta importancia del MP debe estar englobada en el marco de ¿qué? De los instrumentos de gestión ambiental,
las acciones de control de calidad ambiental, la acción de supervisión y fiscalización, la promoción de la energía y producción más limpia, ¿no? Teniendo en cuenta que esto proviene de algunos titulares de actividades productivas y también de servicios, ¿no? Y algunas otras autoridades ambientales competentes como el PRODUCE, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MINAGRI, los gobiernos regionales, ¿no? Y otros entes fiscalizadores como ANA, UEFA, y oficinas ambientales, sectores y regionales, ¿no? Y también otras autoridades a nivel del sector social. ¿Correcto? Para ello vamos a tener algunos LMPs, ¿no? Minero metalúrgico, ¿no? El Decreto Supremo 010-2010 MINAN, ¿no? Este es el que tenemos vigente justamente, ¿no? Hidrocarburos, ¿no? C37-2008 PCM, ¿no? Algunos LMPs específicos, ¿no? Que de repente les puedan servir. Energía eléctrica 008-97 de SQ Minas, ¿no? Todavía no se actualiza. La de cemento y cerveza, la 003-2002 produce. La harina de aceite de pescado, la 010-2008 produce. La de saneamiento, la 037-2009 vivienda, ¿no? La 003-2010 Minan, y ahora la última actualización que hizo, sí, no lo he colocado, pero es la 019-2020 Minan, ¿correcto? Esa es la última actualización que se tiene para el sector saneamiento, es decir, justamente para los BMA, ¿correcto? Hay una evaluación histórica de la normativa, ¿no? Como pueden ver, comenzó con una norma del Código de Aguas en 1902, imagínense, ¿no? La Ley General de las Aguas en 1969 y la Ley de Recursos Hídricos en el 2009. ¿Correcto? Teniendo en cuenta un análisis comparativo. ¿Qué tenía anteriormente? Había en la Ley General de las Aguas, hablaba de autoridad sanitaria. La Ley de Recursos Hídricos, la última que tenemos promulgada del año 2009, ¿no? Habla directamente del ANA y habla también, en este caso, de las autorizaciones de vertimiento que deben tener para los ECAS y LMP, ¿correcto? En la Ley General de las Aguas habla del vertimiento que puede hacerse, ¿no? O sometido a tratamientos previos, ¿no? Y se puede hacer de manera única. Ahora, a todo vertimiento debe tener un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Aprobado, obviamente, ¿no? Para que dicho vertimiento, no tenga ningún tipo de inconveniente. La autoridad sanitaria podrá llegar hasta la revocación del uso de aguas o la prohibición de la restricción de la actividad dañina en el caso de la contaminación de agua. ¿Correcto? También puede tener a nivel del cuerpo receptor algunos cambios específicos, ¿no? Y obviamente hay otros marcos que no lo está viendo la Ley General de las Aguas, y sí, la Ley de Recursos Hídricos siendo mucho más compleja, ¿no? Uno sobre el tema de la prohibición de la contaminación, ¿no? En este caso, las zonas de veda y de protección, ¿no? Y el reconocimiento de áreas o zonas ambientalmente vulnerables a nivel de las cabeceras de cuenca que anteriormente eran entregadas, ¿no? Para ello tenemos el acceso al agua o el derecho justamente del agua, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua, con autoridades sectoriales de competencias ambientales, gobiernos regionales, ¿no? Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio del Ambiente, ¿no? Consejos de cuenca, ¿no? También la Autoridad del Agua, ¿no? Viene a ser obviamente un organismo técnico especializado, el cual está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Donde la Autoridad Nacional viene a ser el ente rector dentro del componente técnico normativo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿correcto? Este es el único componente donde el ente rector no es el MINAM propiamente dicho, netamente a nivel administrativo, ¿no? Sí, a nivel del marco normativo, ¿no? Que puede ser aplicable sobre el tema de calidad, pero a nivel de su gestión de recurso hídrico viene a ser por parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿correcto? A partir de ahí tenemos la Autoridad Técnico-Administrativo, que justamente viene del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? 72 autorizaciones que te brindan las ANA, las ALAS, ¿no? Principalmente, autoridades locales del agua. 14 son las cuales son autoridades administrativas, bueno, Autoridad de Administración del Agua, ¿no? Y la Dirección General de Calidad de Recursos Hídricos, que es la sede central, ¿no? Las cuales se encargan de la articulación multisectorial, generación de los IGAS, comisiones ambientales, gestión de conflictos, evaluación, supervisión a nivel de empresas, fiscalización, opinión de los IGA y autorizaciones de vertimiento. Con la resolución jefatura 056-2018 del ANA para la clasificación de cuerpos de agua, se van a aprobar algunos componentes de aguas continentales superficiales, donde la categoría de los cuerpos de agua natural del Perú están categorizados en diferentes tipos de categorías, ¿no? Categoría 1, 2, 3 y 4. Eso ya lo hemos verificado, ¿no? Y cuando uno quiere hacer algún tipo de evaluación, ¿no? Directamente hay que ceñirse de manera obligatoria con la 030-2016 de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Dentro de su marco normativo original. Directamente, a nivel de resumen, el marco normativo, ¿no? La Constitución, el Código Civil, la Ley Orgánica
de aprovechamiento de recursos naturales, la ley de recursos hídricos, una modificación, las leyes, ¿no? Las leyes orgánicas, la ley sectorial productiva y algunas resoluciones del mismo año, ¿no? Con ello podemos pasar al procedimiento de muestreo de calidad del agua. ¿Cuál es la primera, se puede decir, el primer componente o primer alcance que uno debe tener principalmente para el muestreo de calidad del agua? Para comenzar, podemos establecer el procedimiento de preparación, donde se va a tener en cuenta el protocolo, los equipos, la preservación, qué suministros vamos a tener, los parámetros, ¿no? Específicamente hablando, ¿no? Y después de ello establecemos el trabajo de campo, ¿no? En este caso, principalmente para la ejecución de los ensayos a nivel de laboratorio, el cual va a estar acompañado de un trabajo de gabinete, ¿no? Y con ello vamos a tener un resultado final, que viene a ser un producto, ¿correcto? Es el informe ambiental para la verificación del cumplimiento de los LMPs o estándares de calidad ambiental. Después tenemos el trabajo de campo, ¿no? El cual directamente va a estar en función de los protocolos, de los equipos que vamos a utilizar, puede tener justamente sistemas de trazabilidad o de calidad, teniendo en cuenta los protocolos, la guía de preservación de muestras para el caso de los muestreos de calidad del agua, ¿no? La resolución jefatural 010-2016 del ANA, que es cómo debe de hacer el muestreo, ¿no? El tipo de muestra que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué equipos vamos a utilizar? Multiparámetros, turbidímetros, correntómetros, clorímetros, entre otros. Para poder conocer la trazabilidad, necesitamos llenar de una manera obligatoria hojas de registro de datos, cadenas de custodia, entre otros, ¿no? Y con un variable de calidad específica, ¿correcto? Acá justamente voy a responder una consulta que creo que estaba pendiente. Hacer menciona, con respecto a las aguas que filtran en las contenciones minerales, ¿bajo qué norma internacional se tienen que regular para que no tenga consecuencias en los ríos que desembocan? ¿O qué política se tendría que aplicar, ya que esto es un problema con las mineras que no controlan dichas aguas? Correcto, Sael, sí, pero sí nosotros recurrimos a una norma internacional cuando no tenemos una norma nacional. Tenemos una norma nacional que es un LMP, que ya lo vimos en los cuadros anteriores, para el caso de vertimiento de actividades justamente, de actividades de drenaje ácido, ¿no? Estamos hablando de vertimiento de actividades minero-metalúrgicas, ¿no? Hay un LMP, el cual no debe ser superado, ya hay un componente nacional, por lo tanto, no tendría que cumplir una normativa internacional, no sería necesario. A menos, obviamente, que tu empresa, por política ambiental, siendo extranjera, probablemente, establezca, ¿no? Por una política ambiental que ustedes tienen, no solamente con monitorear con la normativa nacional, sino con la que tu empresa, obviamente, de donde origen lo trabajan. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sounder trabaja no solamente con su normativa, sino con la normativa canadiense, y eso es opcional, no es que esté obligatorio. Con cumplir nuestra normativa nacional es suficiente, ¿no? Pero si quieres cumplir una normativa mucho más exigente, que es la internacional, probablemente eso le da un valor agregado, un plus a tus servicios, y obviamente esto depende más ya de un tema político, normativo de la misma empresa, ¿correcto? Pero no tanto de lo que te pide el Estado peruano o nuestro país, ¿no? Por lo tanto, lo que tienes que aplicar a nivel de políticas, obviamente, ¿no? Simplemente es establecer lo que te indica el instrumento de gestión ambiental, el IGA, el estudio, y obviamente dentro de ello todos los alcances te van a permitir hacer un seguimiento y control, monitoreos constantes, cada 2, 3, 6 meses, un año, dependiendo cómo esté aprobado en tu estudio, para que obviamente este problema justamente que mencionas del vertimiento sea lo más controlado posible, y por último, si se vierte, esté dentro de los parámetros que establece nuestro marco normativo. Espero con eso haber absuelto la consulta, Saed. Gracias. Muy bien, volviendo un poco al tema del estándar, tenemos algunas guías y protocolos de monitoreo, las cuales establece la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua habla del Protocolo Nacional para Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales, ¿correcto? La 010-2016. Después tenemos una normativa específica, ¿no? Para el monitoreo de agua y aire en actividades minero-metalúrgicas, que no necesariamente es la más adecuada, está desfasada, pero hay una normativa, ¿no? De igual manera para industria, correcto, del año 2000, para el Ministerio de Producción, después, ¿no? Para lo que es actividad pesquera principalmente, de consumo humano indirecto y de manera y componente marino receptor, ¿no? Después tenemos el protocolo de calidad de efluente de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas o no municipales, la cual se aprobó el año 2003, ¿correcto? A partir de ahí, directamente a nivel minero metalúrgico, como habíamos mencionado, la 010-2010 MINAN, hidrocarburos la 037-2008 PCM, ¿no? Energía 08-97 de GAA, 003-2002 produce, ¿no? También la 010-2008 produce, ¿no?
y la 037-2009 vivienda, y obviamente al día de hoy los otros marcos normativos asociados, ¿correcto? Tiene en cuenta el Protocolo Nacional para Monitorear la Calidad de Recursos Hídricos Superficiales, esta resolución criatural 010-2016 de la, ¿correcto? El protocolo de monitoreo de fluentes tiene componentes de vivienda, industria, no en este caso, pesquera, minería, a nivel de una frecuencia que tiene que estar dentro del documento normativo de minería, energía e hidrocarburos, ¿correcto? Aquí menciona Sein, si quiere hablar en este caso, no, y puede vender el PPT de las diapositivas, por supuesto, ya lo tiene el área académica, me imagino que lo va a poder compartir a través de las diferentes redes, no solo usted, sino a todos los participantes, así que no se preocupen, creo que esto ya se lo van a poder pasar posteriormente, ¿no? Muy bien. A partir de ahí, directamente, este protocolo establece los parámetros mínimos para justamente realizar una evaluación a nivel de parámetro de campo, los cuales son pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, algunos otros parámetros, ¿no?, que tenemos, físico-químicos, ¿no?, DBO, aceites y grasas, nitrógeno, ¿no?, hidrógeno, ¿no?, en este caso también aluminio, entre otros. Y parámetros microbiológicos como los coliformes, los Escherichia coli, ¿no?, teniendo en cuenta los métodos de ensayo acreditados por INACAE, ¿correcto? Eso es lo que te dice el protocolo. No es que el laboratorio te lo acreditó, no. Tiene que ser por INACAE, no es por otra entidad. Y el INACAE acredita el laboratorio. Por lo tanto, cuando acreditado el laboratorio y los parámetros acreditados, obviamente con ellos recién podrán emitir una evaluación o una resolución en este caso. A partir de ahí tenemos normativas específicas, ¿no? Del PRODUCE, de algunos protocolos también, ¿no? En este caso, que tenemos directamente con referencia a su evaluación, ¿no? También con referencia al tema de aguas, en este caso de mar, también tenemos algunos alcances, la cual está en función del protocolo de fluentes de actividades industriales pesqueras de consumo humano directo, ¿no? Caudal, temperatura, aceites y grasas, pH, coliformes, ¿no? DBO, DQO, cuáles son los suspendidos totales, ¿no? Entre otros directamente que tenemos dentro de dicho alcance, ¿correcto? Los puntos de monitoreo es después del último sistema de tratamiento de fluentes y antes del vertimiento del cuerpo receptor, es decir, antes de que llegue al cuerpo de agua justamente marino, en este caso, ¿no? Y los análisis de la muestra tienen que ser los ensayos, los cuales están acreditados en función de la 17025 y obviamente tiene otros marcos normativos, para lo cual se establece un protocolo nacional para el monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales, ¿no? Entre otros. Teniendo en cuenta el comportamiento que este tiene a nivel de tratamiento, para el tema del desarrollo de la vida, las actividades productivas, entre otros, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener algunos alcances específicos de cada uno de los muestreos, ¿correcto? Ahí te hay una consulta, menciona Deino. En el gallito ciego, ¿con qué frecuencia hacen el monitoreo de calidad del agua? ¿Y qué dureza de sus aguas y qué dureza de sus aguas son normales? Mira, en este caso Deina me estás hablando de un caso muy particular, ¿correcto? Sugiero, ¿no?, revisar el estudio ambiental para ver cómo lo tienen en la línea de base, ¿correcto? En lo que es calidad del agua, el capítulo justamente de línea de base, calidad del agua, y ver cuáles son las concentraciones que han tenido. También hay ITS, hay normativas que al día de hoy creo que se están evaluando de la represa, en donde podrías verificar esta información, ¿no? A la mano, no tengo ese dato. Yo te puedo decir, tiene de pH 10, pero realmente no es así, porque tendría que ver los reportes que ellos presentan, no solamente ante su autoridad competente, sino a la OEFA, que es la entidad de supervisión ambiental, ¿correcto? Y obviamente con ello te podría dar una referencia de las concentraciones y si se encuentran dentro de lo correcto, ¿no? Si están contaminando, si no están contaminando, si están dentro del ECA, por lo tanto, están dentro de dicho alcance, ¿no? Ahí dentro de calidad de la o tu LMP está superando, ¿no? Y ahí obviamente podrías verificar lo que es la dureza. Te sugiero en este caso, si tienes interés por este proyecto en específico, solicitarlo, ¿no? En este caso a la entidad correspondiente que debería ser OEFA, ¿no? O en su defecto al Ministerio de Agricultura, que es el ente encargado de dichos tipos de proyectos, ¿correcto? Y ellos te podrían dar de repente los últimos monitoreos ambientales o reportes ambientales que han establecido y con ello se presenta esta información, ¿sí? Espero con eso haber absuelto la consulta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función a ello, vayamos a nuestro segundo material audiovisual, el cual ya habla, ¿no?, directamente, como pueden ver, del monitoreo ambiental específico que se ejecuta con referencia a este sistema de calidad. ¿Correcto?
Entonces, El agua que descarga la represa Aguada Blanca al río Chili en Arequipa para atender los diferentes usos, entre ellos el poblacional, no presenta malos olores ni mal sabor. Así lo determinó la Autoridad Nacional del Agua tras los 2 primeros días del monitoreo de la calidad al agua de las represas del sistema regulado del Chili y del río del mismo nombre, el cual busca identificar si son ellas las que generan mal olor al agua potable. Las algas, cuando hay abundante cantidad de macrofitos, esas plantas verdes que hemos visto, nos indican que el agua puede ser rica en nutrientes. Sin embargo, hemos medido la cantidad de oxígeno disuelto que tiene el agua y estamos hablando de 7.3 a 7.5. Eso significa que el agua tiene buen nivel de oxígeno, por lo tanto, encontrar olor no es posible. Son aguas relativamente frescas. El monitoreo de la calidad de la ANA comenzó con la medición organoléctrica del agua del río Chili para determinar si existe o no mal olor. Estamos en el río Chili, en la parte de Cincel, que es la boca toma, previo a la Tomía 1. De acá se capta el agua para tratarla y llevarla potable a Arequipa. Como ven, el agua está de color verde. Estamos con el ingeniero Cola porque comienza el monitoreo de la calidad del agua de la ANA para saber si el agua está de buena calidad o de mala calidad. Ingeniero Cola, ¿cómo se encuentra el recurso? Bueno, acabamos de hacer una prueba organoléptica, no encontramos ni sabor ni olor, lo que quiere decir que son aguas relativamente frescas. Sin embargo, el agua es de color verde, lo que significa que habría algún problema que lo vamos a detectar con los análisis que se hagan en los laboratorios. Los especialistas de la Dirección de Calidad de la ANA tomaron 6 muestras de agua, tanto en Río Chili como en la represa Aguada Blanca, para evaluar los parámetros físicos, químicos, metales, metaloides e hidrobiológicos. Hemos tomado parámetros físicos, químicos, microbiológicos y hidrobiológicos, ¿no? El problema que tenemos al parecer es de algas, entonces también hemos incluido, ¿no?, el parámetro hidrobiológico. Hemos tomado el análisis cualitativo y también cuantitativo, ¿no? La tecnología fue la particularidad en este monitoreo de calidad del agua, y es que para poder determinar el nivel de oxígeno del agua embalsada, la ANA utilizó una sonda multiparámetra de profundidad para obtener datos certeros del nivel de oxígeno. El equipo que tenemos aquí enfrente es una sonda multiparamétrica de profundidad, ¿no? Es decir, que mide los 5 parámetros, los 5 sensores que tiene, que básicamente son temperatura, profundidad, oxígeno disuelto, clorofila y también conductividad. Los resultados del análisis de las tomas de muestras de agua serán puestos a disposición en el más breve plazo a las diversas autoridades para la toma de decisiones. El balance es que las aguas del río Chili en este punto no tendrían problemas de contaminación orgánica. Vamos a ver qué cosa lo dicen los análisis de DBO y otros parámetros. muy bien, voy a responder rápidamente una consulta del chat. El ANA es una autoridad nacional, ya lo mencionamos en nuestra presentación y ya lo compartimos, pero igual hago la precisión. Es una autoridad nacional que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿correcto? Es un órgano autónomo, pero se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? No es nada que ver a nivel internacional, pertenece a nuestro país y también hace labores de monitoreo, de evaluación, para controlar cuál es la calidad de los recursos hídricos y obviamente ellos poder reportar dicha información, ¿correcto? Entonces, vayamos con nuestro último material audiovisual. Tengo mucho material audiovisual, pero como nuestra clase estamos avanzando bastante, vayamos con nuestro último material audiovisual y con ello retornamos justamente ya para cerrar nuestra presentación. Prestemos atención. Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia.
En el presente objeto de aprendizaje hablaremos del control de los parámetros que representan la calidad del agua del consumo humano en el marco del entorno español y cuáles son sus mediciones. Una vez visionado este objeto, seremos capaces de conocer y reconocer los principales parámetros que se controlan al analizar la calidad del agua, particularmente en las aguas de consumo humano, junto con la normativa y los sistemas de información al usuario en los cuales nos vamos a basar para conocer cuál es la calidad del agua en los abastecimientos españoles. El índice que se seguirá es presentar, en primer lugar, cuáles son los parámetros de la calidad del agua de consumo y cómo es su control, para finalmente hablar de la información que tenemos como usuarios de cuál es la calidad de agua en un elemento particular en España. El agua en los abastecimientos humanos es muy importante y es una parte importante del análisis del ciclo del agua desde el punto de vista de la calidad. La normativa española que regula su control es un Real Decreto de 2003 en el cual están parametrizados cuáles son los indicadores del control de esa calidad y cómo deben de ser realizadas, en cierta manera, las medidas y los intervalos en los cuales se considera que la calidad de un agua para el consumo es la adecuada. A lo largo de todos los puntos, tanto en los sistemas de producción como en los sistemas de distribución y puntos de consumo, deberemos realizar muestreos. La frecuencia de los muestreos es muy grande y esa frecuencia está indicada en el decreto, aunque en la mayoría de los municipios se realizan muchas lecturas de esos muestreos para tener todos los parámetros dentro de los valores estándar que se espera de los mismos. ¿Qué parámetros nos indica la normativa que tendremos que controlar? Parámetros físicos, químicos y biológicos. Los parámetros físicos son ligados a la percepción de los sentidos. Por ejemplo, el color. El color puede modificarse en el agua debido a materiales en suspensión o cierta materia orgánica o metales que nos puedan dar colorimetría. El olor y sabor, ligados normalmente a la presencia de materia orgánica que no deben aparecer en las aguas de consumo. Así como la temperatura, que puede ser ligada a valores ambientales. Por ejemplo, si un agua se congela, puede modificar sus condiciones de densidad y romper las tuberías. Necesitamos conocer cuáles son esos valores de temperatura en los cuales el suministro es adecuado. La turbidez se refiere a la resistencia de pasar la luz en un agua determinada y se realiza con unas mediciones de turbidez en unidades nefelométricas o NT que suelen ser medidas por un turbidímetro. Así como la conductividad, que refleja la capacidad de transportar la corriente eléctrica y en muchas ocasiones van ligadas a la presencia de sales o especies iónicas. Se mide con un conductivímetro o conductímetro. La radiactividad debida a pequeños radioelementos naturales que podamos encontrar no debe de aparecer en verdad en las aguas de consumo, no tiene presencia. Los parámetros químicos se caracterizan por la demanda química de oxígeno, que es el contenido, digamos la necesidad del contenido total en materia orgánica oxidable y se mide a través de las lecturas de DQO, o el pH, que depende de la acidez de las aguas. Las aguas que suministramos tienen que tener un pH neutro y la caracterización del pH se realiza a través de un pHímetro o de unas lecturas de tintas de color. La demanda bioquímica de oxígeno, debida a la existencia, también llamada DBO, de materia orgánica, se refiere a la materia orgánica biodegradable que podamos tener y va a sufrir una lectura que se llama la lectura de DBO5 a partir de 5 días a través de unas botellas que deben de estar guardadas en un ambiente a 20 grados centígrados y se lee 5 días después. Los parámetros microbiológicos se refieren a la presencia de algún tipo de bacterias o virus que pudiera haber en el agua. No debe aparecer ningún elemento biológico. Para ello necesitamos utilizar un procedimiento de desinfección. Habitual es la realizada por rayos ultravioleta, por fenómenos de ozonización o por desinfectantes clínicos, donde normalmente es la cinética del cloro la que más se utiliza para la cloración y desinfección de las aguas, produciendo en general unas aguas que tienen unas características adecuadas. ¿Qué parámetros hay que tener para controlar? Pues son aquellos que nos marca el Real Decreto: el olor, sabor, turbidez, conductividad, pH, contenidos de
otras cosas, que indica con mucho detalle, en muchos aspectos, esta normativa. En España existe una información sobre la calidad del agua. Este Sistema de Información Nacional de la Calidad del Agua se llama SINAC y se puede seleccionar como usuarios un abastecimiento determinado. En cada uno de esos abastecimientos nos van a decir, por ejemplo, en el caso aleatorio que se ha escogido aquí, cuál es el sistema de producción y cuáles son los análisis que se realizan, indicando que las aguas de consumo se les han realizado análisis y se encuentran aceptables para ser utilizadas. Como conclusión, cabe indicar que se han presentado los principales indicadores del control de la calidad de las aguas y la normativa que los rige. Se ha realizado una visión superficial sobre esta normativa que se puede conocer en profundidad y que se presenta a través del Sistema Nacional de la Calidad de las Aguas, que puede ser consultado, que además informa sobre el gestor del abastecimiento y los análisis que se realizan en la misma. Muy bien. Como pudieron ver, ahí tenemos algunos alcances, ¿no? Sobre, en este caso, cómo en España manejan el tema de calidad del agua, que no es muy diferente a nuestro país, porque obviamente Latinoamérica, los marcos normativos que ha seguido, los principales países son Alemania y España, de los cuales no se puede decir que nos hemos copiado, pero sí hecho realmente una adaptación, ¿no? De cuáles son estos alcances reales y cómo ha ido evolucionando dentro de estos sistemas específicos para el tema del monitoreo ambiental, ¿correcto? Y por ello, vamos ya con ello a ir cerrando nuestra presentación, detallando, ¿no? Cuáles son estos alcances, en este caso a nivel de alteración de calidad del agua, y cómo se van a evolucionar directamente. Para ello tenemos un primer alcance de la alteración de calidad del agua, teniendo en nuestro caso, hasta en nuestro país, 51 EPS, ¿correcto? Donde tenemos algunas contaminaciones por aguas residuales domésticas, cuáles pueden ser esos contaminantes, patógenos, si vemos un efluente, claramente, mínimamente vemos DBO, DQO, coliformes, ¿no? Nitratos, ¿no? Fosfatos, estos obviamente van a ir, se puede decir por ley, entre comillas, ¿no? Que pueden tener esta carga contaminante y esto obviamente disminuye la calidad de todo el cuerpo de agua superficial receptora, ¿no? En este caso también rellenos sanitarios, normalmente estos botaderos generan contaminación. Al día de hoy no solamente tenemos 52, ya tenemos 56 al año 2022, correcto, se han inaugurado 4 rellenos más. En este caso teniendo DBO5, ¿no? pH menores a 5, ¿no? Metales coliformes, nitratos, sólidos suspendidos totales, DQO, entre otros, ¿no? Principalmente aquellos que son relacionados con los sólidos disueltos, ¿no? A nivel de lo que corresponde a los pasivos mineros, al día de hoy tenemos registrado dentro del último inventario que lanzó el Ministerio de Energía y Minas, un total de 8.616 pasivos ambientales mineros, ¿no? En 21 regiones de nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta de que la concentración de contaminantes que ellos traen es menor a 1.5, con un sólido suspendido total, ¿correcto? Un sistema de sólidos disueltos, o metales que también son disueltos, con plomo, hierro, níquel, zinc, entre otros, ¿correcto? Y la minería ilegal también genera contaminantes de suspensión, plomo, cadmio, arsénico, hierro y otros tipos de, ¿correcto? Importante tener en consideración de que a nivel del cuerpo de agua lótico, en este caso, es decir, un cuerpo de agua, según lo que establece nuestro protocolo de monitoreo de calidad del agua, debemos de realizar de un vertimiento, si queremos conocer la calidad del agua del cuerpo superficial, un monitoreo antes y un monitoreo después, para ver cómo andaba y después cómo se contamina. Y según el nuevo protocolo, esto tiene que ser 50 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo. En este caso, quitando esta zona de mezcla que no es que del punto, ¿no? Sino que hay una zona en donde cual el vertimiento se compatibiliza con el cuerpo de agua, ¿no? Y obviamente eso se le llama zona de mezcla, ¿correcto? Y esto tiene que demostrarse por el instrumento que se tiene. ¿Qué parámetros de control vamos a tener, no? A nivel doméstico, mínimamente, para la categoría 1, pH, temperatura, aceites y grasas, DBO, DQO. Categoría 2, pH, temperatura, aceite y grasas, coliformes, termotolerantes, DBU y sólidos totales de suspensión. Categoría 3, pH, temperatura, aceites y grasas, coliformes, DBU y DQ, ¿correcto? Entre otros tipos de componentes. Y así, dependiendo por cada sector, ¿no? Cuál sea la categoría de evaluación y cuál es el sector
el cual estén evaluando, ¿no? O quieran evaluar. Por ejemplo, una minera metalúrgica, de una transmisión de distribución eléctrica, de un procesamiento industrial, ¿correcto? O entre otros tipos de sistemas, ¿correcto? Mínima, ojo, no me va a decir, ingeniero me dijo que solo monitoreo esto. Esta información es la mínima que se debe considerar, mínima. ¿Pueden ingresar más? ¿Pueden incluirse más? No hay ningún inconveniente, se puede hacer, ¿no? La toma de muestra en este caso, directamente, como pueden ver, va a ser la conservación y el análisis, va a ser realizada, en este caso, en los puntos de control y a una profundidad establecida dentro del protocolo, ¿correcto? Pueden revisar más información dentro del anexo 7 del mismo y el análisis debe ser realizado por un laboratorio que acreditado. ¿Correcto? ¿Qué tipo de muestra voy a tener? Muestra simple, la cual es puntual, la muestra compuesta, la cual se homogeniza, ¿no? Es decir, se ejecuta en diferentes tipos de lugares, pero al mismo tiempo, ¿no? Y la muestra integrada, que es la homogeneización. Diferentes lugares y en diferentes tiempos, ¿no? Para poder tener un modelamiento del tipo. ¿Correcto? Como les mencioné, ya la muestra ya está compuesta. La muestra integrada puede ser a nivel del área o en función de la profundidad, ¿correcto? Y tener en cuenta utilizar los componentes y materiales necesarios, ¿no? Como la ficha de registro de campo, las cadenas de custodia, ¿no? Y también los demás materiales que son necesarios. ¿Cuáles son esos materiales? Los equipos de campo, los frascos de análisis físico-químico, ¿no? En este caso químico, biológico, la solicitud de ensayo, el cooler donde se va a llevar las muestras, ¿no? Los famosos gel pack, ¿no? Ice pack, perdón, para en este caso mantener la cadena de frío, ¿no? Temperaturas a menos 3 grados centígrados, ¿no? Dentro del cooler, y en algunos casos, de algunos parámetros, van a necesitar hidrógeno, en este caso cloruro de hidrógeno, ¿no? Entre otros tipos de componentes que van a formar parte del preservante de la solución que se ha podido recolectar, ¿correcto? En este caso, ¿qué materiales o equipos necesarios para el monitoreo? Normalmente un vehículo, ¿no? O acuático, dependiendo en dónde se realiza algún tipo de muestra. ¿Cuáles son los materiales? Cooler grande, pequeño, frascos de plástico, de vidrio, baldes de plásticos transparentes en primer uso y limpios también. Guantes descartables, mascarillas, pisetas, refrigerantes, frascos de vidrio, entre otros. ¿Qué otros equipos? GPS, correntómetro, multiparámetro, cámara fotográfica o algunas botellas, brazos muestradores, ¿no? Soluciones y algunos reactivos para el tema del agua destilada, preservantes y soluciones estándar, algunos formatos como etiquetas, fichas de datos de campo, cadenas de custodia, hoja de verificación, algunos permisos que sean necesarios, de repente es una área protegida, o pasa por un Capacñán, ¿no? Entre otros. Equipo de protección personal, mapas, entre otros, ¿no? Plumones, lápices, ¿no? Que son necesarios. ¿Qué algunos materiales vamos a necesitar? Cámara, GPS, equipos de comunicación, ¿no? Papel tornasol, ¿no? Para el tema del pH, si es que de repente no tienes un potenciómetro, ¿no? Las condiciones de seguridad, utilizando EPPs, contar con el STR y obviamente un buen estado de salud. Si hubiese una lluvia torrencial, obviamente el muestreo no se ejecuta porque va a estar intervenido, no es representativo, ¿correcto? Y la indumentaria, mascarilla, botas largas, guantes, un chaleco o de repente una bata esterilizada, ¿no? De preferencia, ¿no? Sino una bata, si es que si lo que quieres evaluar no es muy complejo. ¿Correcto? Reconocimiento del estorno, coloración anormal del agua, la abundancia de algas, la vegetación acuática, presencia de residuos, ¿no? Actividades humanas y la presencia de algunos animales. ¿Cuál es la planificación? Dependiendo de los puntos fijos de muestreo, puntos de interés colectivo o puntos de muestreo provisional, ¿correcto? Los parámetros de campo normalmente son conductividad, turbiedad, pH y temperatura. Y los parámetros justamente de una PETAP, ¿no? Una planta de tratamiento, ¿no? En este caso de agua potable, conductividad, turbiedad, pH, temperatura y cloro residual. ¿Correcto? A partir de ahí, el monitoreo de agua para análisis bacteriológico o de consumo humano tiene que ser en envase de vidrio esterilizado de 250 a 500 mililitros en este caso, ¿correcto? Y de acuerdo al agua clorada, tiene que tener tiosulfato de sodio para bloquear la acción del cloro y tomar una muestra del agua dejando de espacio libre para facilitar la agitación durante la etapa de análisis, ¿correcto? Para el caso de lo físico-químico, los frascos deben ser de plástico, de polipropileno, de 1 litro de capacidad, con una contratapa y tapa roja de boca ancha. Enjuagar los frascos de agua para ser recolectada 3 veces con la finalidad, ¿no? De eliminar algunas sustancias y llenar hasta el límite del frasco, ¿no? Y rotular la muestra.
para lo que corresponde al monitoreo de agua, y análisis de metales, ¿no? En este caso se debe llenar el límite de frasco teniendo en cuenta y dependiendo del tipo de análisis a ejecutar, ¿no? En este caso. ¿Correcto? Después, otro procedimiento que se ejecuta y es muy importante es el rotulado y etiquetado, el cual debe contar con el nombre solicitante, el código del punto de muestreo, la matriz de muestra, el nombre responsable de toma de muestra, el tipo de análisis requerido y la preservación, ¿no? Más o menos así es un ejemplo, ¿no? Con el logo de la institución que lo ejecutó, ¿no? El nombre, la definición, el parámetro, ¿no? Justamente ahí la firma, ¿no? Y obviamente ahí algunos alcances detallados con el tema de las condiciones ambientales del producto. Para la identificación de la muestra debe tener la cadena de custodia, la cual me permite asegurar la posesión de la muestra por las partes involucradas y la protección del mismo para su evaluación, ¿correcto? En este caso, la contaminación, en este caso evaluada, sí voy a hablar un tema de parte, monitoreo, blanco de campo, ¿no? Duplicados o matrices adicionales directamente que van a ser necesarias dentro de un solo alcance. Correcto, y algunas recomendaciones para la calidad, usar baldes o jarras de primer uso, asimismo para los juegos u unos efluentes, tener cuidado con los equipos portátiles, realizar diariamente la verificación de los equipos y manejar un registro de datos a nivel de campo. ¿Correcto? Esto vienen a ser los formatos que están entre comillas aprobados y que pueden emplear, ¿no? Para los registros de datos de campo de la misma manera, información con fecha, hora, temperatura, caudal de fuerte, entre otros, ¿correcto? O algunas otras causas de no aceptación, muestras que no cumplan con el requisito establecido por el laboratorio, por ejemplo, con el tipo de envase, uso de preservante, entre otros. Y las solicitudes, obviamente, que pueden llegar como las imágenes, claramente el laboratorio no va a aceptar estos tipos de componentes y te lo van a rechazar, ¿no? Ahí son roturas, ¿no? De repente hay una solución que fue mal amarrada, ¿no? Y se ha contaminado, ¿no? De la misma manera con una cadena, o bueno, un pedazo de papel que no es cadena de custodia, ¿no? Y como un bonus para todos ustedes, estimados alumnos, colegas, compañeros, ¿no? Directamente para ver cuál es el impacto que se ha tenido, ¿no? Hay un plan de contingencia, el cual habla del plan de respaldo para evitar algún tipo de concentración o contaminante, ¿no? Un plan de recuperación que contempla las medidas para después de materializar y controlar la amenaza, ¿no? Pero como hemos podido ver, claramente aquí tenemos, con el caso de la refinería de Pampilla, una rotura justamente de un sistema del terminal multiboyas, y donde ha contaminado todo, lotes, bahías blancas, playas y hasta la zona reservada de Ancón, ¿no? Hasta Chancay llegó su contaminación en algún momento, ¿no? Y desde fotografías aéreas se evidencia claramente la concentración del crudo, ¿no? Y estas son unas imágenes que se ejecutaron y forman parte del informe de OEFA, ¿no? Algunos alcances que se pidió en su momento, ¿no? Es identificar y la fuente de escape, ¿no? E impedir el mayor derrame, establecer los puntos de control, ¿no? Controlar de polvo absorbente, ¿no? Colocar barreras o diques de control, ¿no? Pacas de vino, entre otras, en la zona de playa. Si el derrame fuera el cauce de agua, pues debe de bombearse y poner el residuo contaminado por un acopio transmisorio y obviamente tiene que ser transferido por una empresa operadora, ¿no? En este caso, ¿correcto? Plásticos, telas, paños, recipientes, bolsas, entre otros, son necesarios para estas actividades. ¿Sí? Muy bien, estimados alumnos. Bueno, hasta ahí la sesión. Voy a responder ahí algún par de preguntas, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, ¿no? Glauber menciona, cuando llevo una muestra en un cooler, en este caso, cuando llevo la muestra de un cooler, ¿cómo es que puede medir la temperatura dentro del cooler para cumplir con los protocolos en el caso de fluentes de la PETAR? O quizás cuántos IPAC debo colocar para tener más refrigerado -4 en el caso de cubo, ¿no? Cada laboratorio te brinda los envases, los preservantes, ¿no? En este caso, para colectar las muestras de agua para después llevarlo al laboratorio, ¿verdad? Correcto. El laboratorio con el que tú contrates, ya sea el de Vigesa, ¿no? Ya sea quien sea, ellos te van a brindar el material, ¿correcto? Porque tiene que ser material esterilizado o en su defecto un material nuevo, ¿correcto? En este caso, o en el caso si fuese agua potable, por ejemplo, o clorá, ahí te ponen tiosulfato, ¿no? Al 3%. En este caso, eso depende mucho ante qué laboratorio lo consigas, ¿no? Tienes que solicitarlo, obviamente ellos te van a brindar toda esa información. Ahora, normalmente con 5 o 6, lo que hizo bibliografía, 5 o 6 ICEPAC totalmente ok, hacen que las condiciones por un total de 6 a 8 horas como máximo se mantengan a una temperatura de -5, -4 grados centígrados. ¿Correcto? Perdón, hasta de -2
a 4 grados centígrados, en ese rango, ¿correcto? Por lo tanto, te permite tenerlo dentro de dicho rango por 6, 8 horas, si tienes unos 6, 7 iPads, obviamente bien distribuidos, y el cooler bien cerrado, no semiabierto, obviamente por ahí escapa en este caso el frío. Por eso esa es la recomendación que te indico, para que lo tengas en consideración con referencia a estos alcances. Así es como justamente te doy este tipo de información, ¿no? Y obviamente, si quieres cerciorarte, te sugeriría, ¿no? Una sugerencia, que cuando hagas estos muestreos tengas un termómetro ambiental para que valides la información de rato en rato, ¿no? Es una sugerencia que te puedo brindar. ¿Correcto? Fernando menciona, ¿qué preservantes se usan en análisis físico-químicos? Depende. Depende mucho del tipo de muestra que tú vayas a trabajar, ¿no? Estamos hablando del cloruro de hidrógeno, estamos hablando del tiosulfato, como había mencionado, o el mismo, la cadena de frío en este caso, ¿correcto? Depende mucho del parámetro. ¿Y los monitores tienen que contar con su acreditación tal como los laboratorios? No. No es como el tema de aire, en este caso el monitorista simplemente debe cumplir el llenado correcto de la cadena de custodia, ¿no? Tiene que trabajar con un laboratorio a nivel de análisis y esto tiene que ser aceptado, no tiene que ser, si es lo deniega el laboratorio, obviamente hay un problema con referencia a él, ¿correcto? Muy bien, ahí hablan del examen, ya bueno, imagino culminando esto lo van a poder llevar, ¿sí? Muy bien, entonces ya con la pregunta de Florena Culmin. ¿Cómo se realiza la evaluación de aceites y grasas y cuáles son los equipos para realizar la medición? Bueno, más que nada no te voy a hablar de evaluación porque eso ya es otro tipo de componente y esto ya es parte de lo que ejecuta el laboratorio, pero para el tema del toma de muestras se realiza con un frasco de vidrio de boca ancha, el cual se hace en la parte superficial, no es que haces el enjuague, el lavado, ¿no? Solamente en la parte superficial y a la primera que tomas, ¿correcto? Ese directamente tiene que ser llenado 50% de la boca ancha bajo el agua y 50% en el aire. Tomas la muestra, completas, lo saturas y correcto, lo llenas directamente. Normalmente es un frasco de medio litro, correcto, de color ámbar para que evite justamente la refracción de la luz dentro de dicho componente y esto te lo analiza el aire en este caso, ¿correcto? Y eso, perdón, el aire, el agua, el laboratorio te lo puede verificar, ¿correcto? ¿Cuáles son los equipos? Obviamente esto depende mucho del laboratorio, ahí sí no podría darte en alcance porque eso sí ya lo ve el laboratorio específicamente. Hay un método de medición que lo dice el estándar de calidad ambiental, que lo puedes verificar en la normativa, la 004-2017, ¿sí? Pero con eso verás solo tu control. Y justamente ahí Glauber da unos alcances, ¿no? También para aceites y grasas son un pH menor a 2, correcto, ¿sí? Muy bien, estimados alumnos, colegas, compañeros, me pasé un poquito, pero bueno, hasta ahí con nuestra sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado en este caso, ¿correcto? Directamente, sí, sigan el protocolo, siempre verifiquen. Hay algunos laboratorios que directamente te dan algunos otros frascos. Sugerencia, siempre sigan lo que establece el protocolo, porque ahí te dicen hasta el tipo de envase y todo lo demás que deben de utilizar, ¿correcto? En este caso. Sí, correcto, es de 1 litro, no era de 500, era de 1 litro, correcto lo que mencionaba. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su participación, y bueno, conmigo será hasta una futura oportunidad en el tema ambiental con todos ustedes. Buen día, y bueno, y buenas noches con todos, y bueno, ya, si no nos vemos, unas felices fiestas a todos ustedes, estimados alumnos, colegas y compañeros, ¿correcto? Nos vemos. Muy buenas noches con todos.